Eh, Muy bien, pueden revisar, ya pueden visualizar las preguntas, doctores. O bueno, la pantalla, pueden revisar la pantalla ya. Sí se ve, doctor. Sí se ve, doctor. Ya, perfecto, doctores. Entonces, vamos a iniciar, creo que son algo de, perdón que también estoy un poco enfermo, pero ya me estoy recuperando. Entonces, vamos a empezar. Muy bien. Y ya son preguntas que netamente yo he elaborado, como sabrán que he llevado otros cursos, y vamos a resolver de la parte básica, de conocimientos clínicos, para poder afianzar y reforzar nada más. No paso lista porque estos cursos de reforzamiento obviamente ya están grabados, se está grabando ahorita en la clase, y no es que sea obligatorio, simplemente es para los que realmente quieran ahondar o reforzar un poquito más en algunos conceptos en este segmento de endocrinología, y si no, quedará grabado para los que no puedan asistir y puedan verlo de manera virtual. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a empezar. Paciente mujer de 50. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Paciente mujer de 50 años con cefalea, déficit de campos visuales. Este es un dato importante. Simplemente, sin leer toda la pregunta, si tenemos un déficit de campos visuales, ¿dónde probablemente, si es que la pregunta nos orientaría hacia algún lugar anatómico, dónde podría estar la lesión? Corteza visual. ¿Vale? No, ya, ok, claro, puede ser en dos lugares específicamente, o en tres lugares. Uno puede ser corteza visual, ¿no? Que según las áreas de Brodmann, ¿cuáles son las áreas de Brodmann de la corteza visual? ¿Recuerdan? 18 19. Más o menos 18. Entonces, o bien es en la corteza visual, pero si te das cuenta, no te habla de que el paciente tiene ceguera, te habla de campos visuales. Y cuando hablamos de campos visuales, bien sea campo visual temporal o bien sea campo visual nasal, o hemianopsias bitemporales, generalmente campos visuales, estamos hablando de quiasma óptico, ¿correcto? Quiasma óptico. Entonces, ¿por qué? Porque si tenemos alguna lesión posterior en las áreas mencionadas de Brodmann, lo que tendríamos es una ceguera, ¿no? Ceguera. Entonces, cuando hay déficit de campos visuales, estamos hablando de lesión a nivel de vías generalmente. Y lo más frecuente que encontramos, por ejemplo, son hemianopsias bitemporales por lesiones secundarias a nivel de quiasma óptico. En su resonancia magnética se encuentra un adenoma. Un adenoma. Muy bien, cuando hablamos en la parte endocrinológica la semana pasada, en la parte presencial, dijimos que los microadenomas, ¿cuándo eran? ¿Qué tamaño? Eso lo vimos presencial y lo vemos de manera el viernes. Cuando hablamos de que un adenoma se denominaba micro y macroadenoma, ¿cuál era el punto de corte? 10. El microadenoma es de menor a 10 milímetros. Muy bien, doctora. ¿Dónde está? Por favor, un coordinador que pueda levantar la mano para ponerlo como confitrión, porque estar girando el cuello así se me hace más complicado. ¿Alguien puede levantar la mano para ponerlo como confitrión, por favor? Ahí está. Alfredo y Daniel. Ok. Daniel, te voy a poner como confitrión y Alfredo también. Bueno, Alfredo ya va a estar. ¿Dónde está Alfredo? Los dos están en confitrión, por si ingresa alguno de sus compañeros, lo aceptan, por favor. ¿Ya? Entonces los adenomas se pueden dividir en micro y macroadenomas de acuerdo al tamaño. Generalmente el punto de corte es de 10 milímetros. ¿Ya? Y es un adenoma que se determina funcionante, o sea, estimula. Ella viene tratándose por un síndrome de Cushing. Entonces, si es un síndrome de Cushing, estamos hablando que es un adenoma que de qué grupos celulares.
¿Adenoma de qué? ¿De qué grupos celulares? ¿Doctores? Células córticos, no. De los corticotropos, ¿no? De las células corticotropas. ¿Y los corticotropos, doctores, son acidófilas o son basófilas? Miren, para que no se olviden, y eso lo vamos a ver en la teoría, hay una mnemotecnia para recordar si las células en la adeno-hipófisis. Recuerden que la adeno-hipófisis, obviamente todo el sistema hipofisiario, hipotálamo hipofisiario viene de dónde, de qué parte, de qué rama embriológica. Viene del ectodermo, ¿correcto? Viene del ectodermo. Doctores, eso ya ustedes lo saben, ya hemos conversado, lo están estudiando. Viene del ectodermo. Entonces, del ectodermo viene el hipotálamo, viene la adenohipófisis, que es una invaginación de la bolsa de Rathke, y la neurohipófisis, que es es una invaginación directa del hipotálamo, ¿no? Recordar que el hipotálamo viene del tercer ventrículo. Tercer ventrículo. ¿Ya? Ectodermo, tercer ventrículo. La adenohipófisis viene de la bolsa de Rathke y la neurohipófisis es propiamente una invaginación del tercer ventrículo, ¿correcto? Entonces tenemos en la parte de la adenohipófisis, tenemos células. Estas células pueden ser acidófilas y pueden ser basófilas. Doctor, pero pucha, estarme acordando célula por célula, entonces hay una mnemotecnia para recordar dos nada más, obviamente, y el resto. ¿Cuál es la mnemotecnia? Acidófila, la mnemotecnia es a solas. Si ustedes van a ver en la teoría que vamos a llevar el día viernes, ahí va a haber una pequeña observación para que la revisen y estén al tanto de eso. Pero las células, vamos a cambiar de color acá, las células acidófilas son los somatotropos y los lactotropos, ¿correcto? La mnemotecnia es a solas. Las células acidófilas son somatotropos y lactotropas. Por lo tanto, cualquiera que te digan que no sea esas, es una célula basófila. ¿Correcto? O sea, se tiñen de azul. ¿Me dejé entender? ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Entonces, si fuera un síndrome de Cushing, estamos hablando de que es un adenoma de corticotropas. Por lo tanto, las corticotropas son células basófilas. Correcto. Entonces, obviamente tienen ACTH elevado, porque son corticotropas. Y las corticotropas obviamente estimulan la corteza suprarrenal, ¿no? Entonces, esta paciente nos preguntan cuál sería el mejor tratamiento. Entonces, si nosotros vamos a borrar esto. Recordemos un poco de fisiología básica y también me he hablado. La médula tiene la corteza, la corteza y la médula. Y como yo siempre les digo, la corteza tiene zona glomerular, zona fasciculada y zona reticular. De la zona glomerular, ¿qué sale? Mineralocorticoides, la aldosterona. Mineralocorticoides. De la zona fasciculada vienen los glucocorticoides y la zona reticular vienen los andrógenos. ¿Ya? Eso es en corteza. Y en la médula tenemos a las Catecolaminas. Y como les dije, las catecolaminas, ¿a qué grupo de hormonas pertenecen? Aminas. A las aminas, ¿no? Las catecolaminas pertenecen a las aminas. Igual que las hormonas tiroideas. Correcto. Y obviamente los glucocorticoides pertenecen a los esteroides. El resto de hormonas hipotálamo y hipofisiario son proteicas. Listo. Cerramos eso. Entonces nos están hablando de una paciente que tiene un adenoma
Hipofisiario secretor de ACTH, o sea, un adenoma de corticotropos, ¿no? Entonces, de corticotropía. ¿El tratamiento cuál sería inicialmente, doctores? El tratamiento sería, obviamente, si es inicialmente, doctores, en este tipo de adenomas, es quirúrgico. Es quirúrgico. Doctor, pero ¿por qué no podría ser radioterapia? Miren, la primera opción siempre es quirúrgica. Si si el paciente no es candidato a cirugía o el adenoma recidiva, recién vamos a pasar a radioterapia. Recién. Si no tiene criterios quirúrgicos o si después de la cirugía recidiva, recién vamos a pasar a radioterapia. Pero con la salvedad de que aproximadamente el 50% de que van a radioterapia van a tener hipopituitarismo, ¿ya? Doctor, el ketoconazol, ¿qué tiene que ver acá? El ketoconazol obviamente es un antimicótico que también tiene efecto contrarrestando los niveles de la glándula suprarrenal. Pero no, el tratamiento es quirúrgico inicialmente y luego radioterapia. Doctores, ¿me podrían decir qué es la carbegolina? Agonista dopaminérgico. Agonista dopaminérgico, igual que la bromocriptina. Y si yo tengo un agonista dopaminérgico, ¿en qué patologías podría utilizar un agonista Un dopaminérgico? prolactinoma. Es un inhibidor de la prolactina. En aquellos pacientes que tienen prolactinoma o que tienen, por ejemplo, ese es el primer caso, con galactorrea, ¿no? Prolactinoma, le puedo dar carmegolina, le puedo dar bromocriptina y la cirugía, ¿no? Y, por ejemplo, en aquellas personas o gestantes, por ejemplo, que pierden a su niño, ¿no? Por ejemplo, un óbito fetal, ellos van a tener niveles elevados de prolactina. Entonces, van a tener galactoria. Como ya no van a llegar a dar de lactar por el tema del óbito fetal, ellos también se les prescribe carbegolina o bromocriptina para ya eliminar la producción de leche. ¿Está bien? ¿Me dejé entender? ¿Sí? Muy bien, doctor. Correcto. Si me demoro un poco o algo, me avisan, por favor. Igual que estoy con Wi-Fi porque no estoy netamente en mi computadora. Estoy con Wi-Fi nada más. Pregunta fácil con respecto a la obesidad. Y con respecto a la obesidad nos hablan de señalar lo incorrecto. La obesidad, doctores, ¿es un factor de riesgo cardiovascular? Sí. Obvio que sí, eso no hay que dudarlo. La obesidad es un factor de riesgo cardiovascular, incluso ya el sobrepeso nos habla de factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Puede haber un perímetro abdominal incrementado, resistencia a la insulina, incremento de los niveles de leptina. La obesidad se asocia a diabetes mellitus tipo 2. Sí, también. Específicamente, sí, claro, hay incluso hay un síndrome, ¿no? Un síndrome metabólico también, asociado a diabetes, obesidad, hipertensión. Claro que sí. La obesidad periférica se asocia a un mayor riesgo cardiovascular. La obesidad se asocia a algún mayor riesgo cardiovascular, doctores. El factor central, el que tiene mayor asociación. Alfredo dice que es central. Le ponemos un puntito entonces. La obesidad se clasifica basándose en el IMC, ni dudarlo, ¿no? Ni dudarlo. Y ya les he dicho yo mi observación de realmente por qué se llama índice de masa si lo que medimos es peso, ¿no? Porque masa es peso por gravedad, ¿no? Pero bueno, eso ya lo discutiremos en otro momento. La medida del perímetro abdominal también es una intervención de utilidad para clasificarla. Creo que sí.
Doctora Costa, ¿no la escuchamos? Em, para clasificarla me parece que sí también, doctor. Bueno, también va a estar relacionado con lo que son síndromes metabólicos o también riesgo cardiovascular. Creo que también va a ser asociado con la obesidad. Claro, el perímetro abdominal también, doctor. Y si como dijo el doctor Alfredo o el doctor Rebasa, la obesidad periférica no tanto es un riesgo de mayor riesgo cardiovascular. Lo que nos interesa que nada es la obesidad central. Y justamente cuando hablamos de obesidad central, hablamos de perímetro abdominal. ¿Se acuerda que cuando hemos llevado semiología, nos hacían llevar nuestra cinta para medir el perímetro abdominal y ver el riesgo cardiovascular? Recuerden que los patrones para riesgo cardiovascular en mujeres y en hombres como perímetro abdominal es en 88 mujeres y 102 en varones. Validado a nivel de Perú, doctores, ¿no? Si ustedes mídense con 1 centímetro perímetro abdominal y van a ver si tienen riesgo cardiovascular o no, ¿ya? Pero específicamente la obesidad central es la principal causa de incremento de riesgo cardiovascular. Muy bien. ¿Cuál de los hallazgos descritos no acompaña a la dislipidemia del diabético? Todos sabemos que los diabéticos son un paciente de alto riesgo cardiovascular y generalmente está asociado a otras condiciones metabólicas. Entonces, ¿cuál de estos criterios no acompaña a la dislipidemia del diabético? LDL, colesterol más susceptible a la oxidación, niveles bajos de HDL, niveles elevados de HDL, niveles elevados de triglicéridos y LDL, presencia de VLDL. Tener niveles elevados de HDL. Muy bien, doctor. Dentro del perfil lipídico, obviamente a mí me importa como cardiólogo, o bueno, no como cardiólogo, como punto de vista metabólico, a mí lo que me interesa que es que mi paciente tenga niveles de LDL bajo y que tenga niveles de HDL elevado. Yo lo que busco en un paciente, doctores, es que el HDL, que es el colesterol bueno, vamos a llamarlo así, que sea mayor de 50. Yo incluso puedo decir que todo paciente que tiene HDL más de 50 está protegido. ¿Por qué? Porque el LDL de alta densidad o de alta densidad es un factor protector incluso. En cambio, los niveles de LDL son más susceptibles a oxidación, es el colesterol que está en las placas ateromatosas, son más fáciles de romper. Entonces, si ustedes ven acá, los niveles de LDL nos habla de riesgo cardiovascular y están en todos los riesgos cardiovasculares. De acuerdo al nivel de riesgo cardiovascular, yo lo que necesito es que incluso mi LDL en un paciente de alto riesgo esté menos de 70. ¿Por qué? Cuando ustedes ya acaben, doctores, sean médicos, ustedes van a ser frecuentes prescriptores de perfil lipídico. Y lo que yo siempre observo es que cuando traen su colesterol total, dice, colesterol total 190. ¿Cuál es el valor normal? Menor a 200. Señora, usted no tiene nada. Está totalmente bien. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesa el colesterol total. Nos interesa la fracción LDL, porque esa es la que me da riesgo cardiovascular. Entonces, en todo paciente que tenga riesgo cardiovascular, yo lo que tengo que tratar de hacer es disminuir en LDL a que sea menos de 70. Yo puedo tener 190 de colesterol, pero 140 de LDL. Entonces, eso está mal. Hay que disminuir los niveles de LDL en pacientes de alto riesgo. Ya el diabético, de por sí, el diabético ya me habla de un moderado a alto riesgo, tiene que ser menos de 70. Una enseñanza y un consejo para ustedes. Nunca se dejen llevar
del colesterol total. Lo que yo tengo que buscar siempre es HDL alto y LDL menos de 70 o menos de 100 en aquellos pacientes que no tienen riesgo. Como ustedes verán acá, bajo riesgo, menos de 116. ¿Ya? Un pequeño mensaje y un pequeño comentario para ustedes, para que más adelante le va a servir cuando ya sean médicos. Ya. Paciente mujer de 34 años, sin hijos, que lleva más de 5 años intentando salir embarazada. Refiere oligomenorrea, secreción de leche por los pezones, o sea, tiene galactorrea, incluso que mancha la ropa. En los exámenes de laboratorio, usted encuentra valores elevados de prolactina. O sea, ya estamos pensando de que probablemente la paciente pueda tener un prolactinoma. Sospechando que usted la causa sea un prolactinoma, no lo confirma. Incluso el prolactinoma es uno de los adenomas más frecuentes a nivel hipoficiario. Obviamente usted indica una tomografía. ¿Cuál es la localización anatómica donde piensa hallar la lesión tumoral? Esa pregunta más fácil. ¿Dónde? Obviamente la respuesta es en la hipófisis. Y la hipófisis, doctores, yo les podría hacer una pregunta. Ya les di el tip de cómo diferenciar rápidamente si la célula es acidófila o si la célula es basófila. Vamos a hacer un pequeño dibujo otra vez acá. Y acá está el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo, ya dijimos que es parte del tercer ventrículo. Adenohipófisis, neurohipófisis, y acá está ¿qué? Pars intermedia. La pars intermedia. Doctores, las hormonas que están en la adenohipófisis, ¿cómo se secretan? A través de lo que es las arterias hipoficiales superiores. No, la hipófisis se irriga de dos partes, si es lo que me quieres decir. La hipófisis se irriga de la arteria hipofisaria superior y de la arteria hipofisaria inferior. ¿Ramas de quién? Ramas de la carótida interna. Entonces, recuerden que la adenohipófisis tiene un sistema portal. Incluso tiene un sistema portal doble. Acá es más grande. Tiene un sistema portal doble. Entonces, las hormonas de la adenohipófisis van a un sistema portal, a diferencia de la neurohipófisis, que van directamente al torrente sanguíneo. ¿Ya? Doctores, las células que obviamente están aquí en el hipotálamo emiten sus axones hasta esta parte. Obviamente esto, ¿cómo se llama? Tallo, ¿verdad? Es el tallo hipoficiario. Pero los axones se emiten hasta esta parte que está aquí. O sea, los axones de que las células que llegan hasta la adenohipófisis solo llegan hasta esta parte. ¿Cómo se llama? Hasta la eminencia media. Hasta la eminencia media. En cambio, los axones o las células de las neurohipófisis llegan hasta abajo. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo o no? Llegan hasta ahí. Y dijimos que las hormonas ya, la mnemotecnia, ¿cuál era? La mnemotecnia era SAP. Núcleo supraóptico, antidiurética y paraventricular oxitocina, que se forman en el hipotálamo y se almacenan en la neurohipófisis. Y se almacenan como ¿qué? Cuerpos de Henry. En los famosos cuerpos de Henry. Cuerpos de Henry. Ok, hasta ahí vamos bien. Y les voy a añadir una preguntita más. Una vez que
llegan estos axones a la parte, un segundito, por favor. Una vez que llegan estos axones a la neurohipófisis, necesitan algunas células de sostén. ¿Cómo se llaman estas células de sostén que están en la neurohipófisis? Los pituicitos. Exactamente. Pituicitos. ¿Ya? Los pituicitos se encuentran o son las células de sostén que le dan a las neurohipófisis para que los axones puedan estar estables y se almacenan en los cuerpos de Henry. Hasta ahí algunos tips para poder reforzar. ¿Quedó claro? Pregunta fácil, no hay nada que saber. Hipófisis pertenece ¿a qué hueso? Efenoides, ¿no? Silla turca. Y recuerden que la silla turca tiene 4 pilares. ¿Cómo se llaman? Las apófisis. Clinoides, anteriores y posteriores. Apófisis clinoides, ¿ya? Apófisis clinoides. Muy bien, excelente. No se olviden lo que mencionó, me parece que Alfredo, la hipófisis se irriga de la arteria hipofisiaria superior y de la arteria hipofisiaria inferior, ambas ramas de la carótida interna. Muy bien, excelente. Bueno, y ahí lo puse, me había olvidado. Un dibujito de huesos fenoides con sus 4 apófisis clinoides. ¿Ya? Muy bien. Mujer de 30 años, después de tener un parto con sangrado excesivo. No pudo dar de lactar a su bebé. ¿Cómo se llama esto? Síndrome de Sjögren. Yo me preguntaba el diagnóstico. ¿Cómo se llama cuando una gestante da a luz, tiene el parto, pero no puede dar de lactar? ¿Cómo se llama el signo clínico o el signo semiológico, si quieren llamarlo así? Se llama agalactia. Cuando uno secreta leche, galactorrea. Y cuando no secretas, agalactia. Además presentaba intolerancia al frío. ¿Cuáles son las hormonas de que se encargan de mantener la temperatura corporal, el catabolismo y ese tipo de cosas? Tiroides. Las hormonas tiroideas. Entonces, hay una hipofunción de las hormonas tiroideas. Y como ya no hay catabolismo por las hormonas tiroideas, hay incremento de peso. Entonces, ya tienes componente de los tirotropos y ya tienes componente de los lactotropos, ambos de la adenohipófisis. Tienes alopecia y tienes incluso amenorrea. Ya no volvió a menstruar. Aunque en las mujeres por posparto pueden dejar de menstruar, siempre y cuando tengan, ¿qué? Pregunta de gineco. A ver, doctores, ¿ustedes creo que están llevando gineco? ¿No? Creo que sí. Sí, están llevando gineco. Una mujer que da a luz puede dejar de menstruar, pero tiene que tener una condición. Incluso ya no puede volver a salir embarazada, en términos entre comillas. ¿Por qué? ¿Por lactancia exclusiva? Así es, doctora. La lactancia materna exclusiva incluso es un método anticonceptivo que puede durar hasta los 6 meses por parto, llamado MELA. Es un método anticonceptivo natural. Pregunta de ginecología. Pero bueno, tiene galactia, pero ella ya no volvió a menstruar. Entonces tienes problemas de los gonadotropos, de los tirotropos y de los lactotropos. Ya tienes 3 componentes celulares que están alterados.
¿Cuál es un diagnóstico más probable? De frente se fueron al diagnóstico y obviamente es el síndrome de Sheehan. Cuando una mujer está gestando, la glándula hipófisis tiende a aumentar su tamaño, ya lo comenté en teoría, si no me equivoco, también incrementa los grupos celulares y el flujo sanguíneo. Entonces, cuando haya un sangrado excesivo, como en este caso, ¿por qué? Por atonía uterina, lo que ustedes quieran del punto de vista ginecológico como causa de sangrado el tercer trimestre, pero excesivo, obviamente va a haber una isquemia hipofisiaria, por lo tanto la paciente tendría un síndrome de Sheehan, donde la primera manifestación es que la paciente no va a poder dar de lactar. ¿Por qué? Por agaláctea, ¿ya? La primera manifestación. Y yo les pregunto, ¿qué es el síndrome de Asherman, doctores? ¿Qué es el síndrome de Asherman? ¿Alguien sabe? La idea es que sepan las otras alternativas también. El síndrome de Asherman obviamente son sinequias, son cicatrices que se producen a nivel del endometrio y que es una de las causas, generalmente es una causa secundaria en pacientes que se han sometido a procedimientos endocrinológicos, ginecológicos, tipo, por ejemplo, legrados uterinos. Entonces, cuando hacen un legrado uterino inadecuado, puede dejar lesiones o sinequias, porque el legrado es un raspado, vamos a llamarlo así, del endometrio, ¿no? Y produce cicatrices, heridas, y es una de las causas que puede causar infertilidad secundaria. ¿Ya? Y el síndrome de Cohn, doctores, ¿qué es el síndrome de Cohn? Por el estolonismo primario. Dos. El síndrome de Cohn, ¿qué es? Hipoaldosteronismo primario. Obviamente es un hipoaldosteronismo primario. Muy bien, entonces la pregunta es fácil, síndrome de Sheehan. Aquí lo que ya habíamos mencionado del tercer ventrículo del hipotálamo, vienen los axones a la neurohipófisis, donde van a estar aquí los pituicitos y los gránulos de almacén de oxitocina y de antidiurética con los núcleos. ¿Cuál era la mnemotecnia? SAPO, ¿no? Supraóptico, antidiurética, paraventricular, oxitocina. Y la neurohipófisis deriva, que es una imaginación directa del hipotálamo, proveniente obviamente del ectodermo, y en cambio si la adenopófisis proviene de la bolsa de Rathke. Y la bolsa de Rathke definimos a la adenopófisis en células acidófilas y basófilas. Para que se acuerden otra vez, a solas. Acidófilas, somatotropos y lactotropos. El resto, basófilos. ¿Ya? Facilito nomás. Y dentro de eso tenemos ya todas las hormonas que está de más volver a repetir para que lo puedan revisar, pero lo que sí recuerdo, quería que recuerden, era esta hormona de acá. Recuerden que en clase les dije para qué servía esta hormona. Era la hormona estimulante de los melanocitos, que estaba principalmente ¿en dónde? Pars intermedio. En la pars intermedia. Y estaba asociado a un grupo de hormonas denominadas la COM, que ya dijimos que esta hormona era la que estimulaba los melanocitos para poder dar el pigmento en la piel. Y cuando había estímulos, porque compartían la subunidad alfa, ustedes tienen que revisar qué hormonas comparten la subunidad alfa. Por ejemplo, yo te digo, voy a preguntarle a alguien a ver si es que saben por qué. Por ejemplo, un concepto bien frecuente. Doctor Yarasca, ¿se encuentra, doctor? Doctor. Doctor Yarasca, una consulta. Es bien conocido que siempre
pedimos en algún momento beta-HCG, ¿sí o no? Sí. Que es la prueba del embarazo. ¿Y por qué pedimos beta-HCG? Porque si hay una subunidad beta, quiere decir que hay una subunidad alfa. Entonces, ¿por qué no pedimos alfa-HCG? No estoy seguro, doctor. Ya, muy bien. Entonces, porque es un tema bien frecuente, ¿no? Oh, estoy preocupado, ¿no? Hace una beta-HCG. Entonces, ¿por qué pedimos la subunidad beta? Porque hay algunas hormonas, por ejemplo, la FSH, las hormonas tiroideas, incluso la HCG, comparten subunidad alfa. O sea, si yo doso subunidad alfa, todas estas hormonas comparten esta subunidad. En cambio, las que las diferencian y es única en ellas, justamente es la subunidad beta. Es por eso que nosotros dosamos beta-HCG y no la subunidad alfa. ¿Ya, doctor? Muy bien. Entonces, tenemos todas estas hormonas. Mujer con antecedente de hemorragia obstétrica, igual, lo mismo. Hemorragia obstétrica, estamos asumiendo hemorragia en el tercer trimestre, que no pudo dar de lactar, tuvo agalactia, tuvo astenia e hipotensión. Pero ahora ya no nos dicen que son ¿de qué grupos celulares serían? Lactotropos, gonadotropos, ¿cuál? No, pues, doctores, ustedes justamente el hecho de reforzar esas cosas es para que ustedes lo analicen. Doctor Molina. Doctor, ¿usted por qué mantiene sus niveles de presión arterial normales? Por muchos mecanismos, pero ¿por qué? Porque usted de todas maneras reabsorbe sodio, ¿sí o no? Su aldosterona funciona bien. Y entonces, no es que su aldosterona funcione bien, es que sus corticotropos están secretando ACTH. Me dejo entender. Ustedes tienen que pensar de esa manera. Entonces, si un paciente viene con astenia e hipotensión, después de una hemorragia obstétrica, peor que no pudo dar de lactar, están implicados los lactotropos y los corticotropos, porque los corticotropos secretan aldosterona. Y la aldosterona interviene en el sistema renina-angiotensina, aldosterona que regula los niveles de presión arterial. Entonces, de esa manera es como tienen que enfocar una pregunta del punto de vista de básicas. No solo es aprender pucha, porque si yo pienso en hipotensión, las causas van a ser miles. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Y acá seguro sí la van a acertar. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta, doctores? Tienes acá un grupo celular afectado, segundo grupo celular afectado. ¿Podría ser una insuficiencia suprarrenal? ¿La insuficiencia suprarrenal me da agalactia? No, tiene que ser pituitaria. Entonces, ¿hipotiroidismo me da agalactia? No, No. No, tampoco. Hipotimoto. ¿Hipopatiroidismo me da agalactia? No. ¿Hipogonadismo? No. Entonces, obviamente también estamos hablando de un síndrome de Sheehan o un panhipopituitarismo. En este caso nos han puesto como alternativa hipopituitarismo. Es la misma pregunta con diferente forma. ¿Sí? ¿Me deja entender? Listo. Muy bien. Mujer de 42 años presenta galactorrea. Ahora ya todo lo contrario. Ya no es agalactia, sino es galactorrea.
Entonces yo estoy pensando de frente, la causa más frecuente, adenoma hipoficiario. De frente. Galactorrea, adenoma hipoficiario. Claro, adenoma hipoficiario siempre y cuando la galactorrea sea bilateral, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado también si es unilateral, ¿ya? En la tomografía se encuentra obviamente un tumor hipoficiario, en adeno hipófisis. ¿Cuál sería el diagnóstico? Prolactinoma. Prolactinoma, que es uno de los tumores más frecuentes en la parte de adeno hipófisis. Mujer de 28 Doctor, años, una consulta. dígame. En relación a lo que dijo de que sea unilateral, ¿a qué se refería exactamente? Ya, es una buena observación. Mire, hay muchos casos en consulta, por ejemplo. Yo te doy un ejemplo. Cuando son causas metabólicas, por ejemplo, yo te digo, ¿quién me hizo la pregunta? Molina. Molina, mira, esto es un tema para que también te sirva para tu internado y para tu análisis clínico. Si tú tienes un paciente con trastorno del sensorio, ¿ya? Tú tienes un paciente con trastorno del sensorio, tú le haces Babinski y yo te digo, doctor Molina, tiene Babinski en los dos pies. O vamos a ponerla más fácil. Doctor Molina, tu paciente con trastorno del sensorio tiene Babinski en el pie izquierdo. ¿Tú qué piensas? Pie izquierdo sería derecho. Que tiene una lesión neurológica o un síndrome de primera neurona, probablemente en el lado derecho. Totalmente de acuerdo y todos están de acuerdo. Pero doctor Molina, ahora tu mismo paciente tiene Babinski, pero en los dos pies. Tienes dos Ambos. posibilidades. O que sea un cuadro neurológico muy extenso, por ejemplo, una hemorragia intracerebral que te haya comprometido ya el lado izquierdo, o sea, totalmente extenso, tu paciente en muy mal estado general, probablemente a punto de enclavarse, o que sea un tema metabólico. Porque en los pacientes que tienen hipoglicemia, tienen componente neurológico y Babinski bilateral. ¿Sabía eso o no? Entonces, por ejemplo, en los pacientes que tienen un prolactinoma, la secreción de prolactina obviamente es para ambas mamas. Entonces, tu paciente probablemente tenga galactorrea de manera bilateral. Porque hay consultas de pacientes que tienen galactorrea unilateral. Hablando de galactorrea, no secreción, no pus, no sangre. Porque si ya alguien viene con secreción cero hemática, tú inmediatamente piensas en cáncer de mama. Pero por estimulación de la mama, podría haber galactorrea de forma unilateral. ¿Sí? ¿Me dejé entender? ¿Doctor? Sí, sí, doctor. Ok. Prolactinoma. Mujer de 28 años acude a consulta externa por cefalea. Me voy a ir un poquito más lejos que me estoy quedando sin batería. Voy a conectar mi iPad a ver si llega. Si me pierden la señal, me avisan. Por favor. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan todavía, no? Sí, doctor. Ya. Mujer de 28 años acude a consulta externa por cefalea, galactorrea y amenorrea. Interesante. Antecedentes sin importancia. Examen físico,
se confirma presencia de galactorrea bilateral. En laboratorio, prolactina en 320. Lo que tenemos que recordar es que la prolactina, bueno, yo siempre digo, eso depende de los valores del laboratorio, pero la prolactina generalmente podría estar en personas no embarazadas, podría ser en mujeres menos de 25, ¿no? Menos de 25. Entonces, ¿cuál sería su sospecha clínica en cuanto a esta mujer joven con galactorrea, menorrea, y bueno, y galactorrea bilateral con prolactina elevada? Prolactinoma. Terminando la clase, yo les voy a hacer un... Háganme acordar, por favor, al final de la clase, yo les voy a contar una anécdota que me pasó cuando justamente era interno de ginecología, ¿ya? Pero en resumen, doctores, toda paciente mujer, independientemente de la edad, que venga por amenorrea, lo primero que tienen que descartar es Embarazo. ya, embarazo. Eso es el mensaje, eso es el mensaje. Pero obviamente las gestantes no vienen por galactorrea, más con niveles de prolactina incrementadas. Entonces, en este caso, sí, la respuesta sería un prolactinoma, pero justamente ponen el embarazo porque es la principal en toda paciente que viene con amenorrea, independientemente de la edad. Obviamente ya si es una persona mayor, lo primero que tienen que descartar es embarazo, doctores. No se olviden, háganme acordar para contarles al final, para que no quede grabado. Entonces, prolactinoma sería la respuesta en una paciente con amenorrea, galactorrea y obviamente que tiene un componente también neurológico de cefalea, ¿ya? Prolactinoma. Mujer de 66 años, perdón. Paciente, mujer de 66 años con antecedente de linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin, ¿cómo se llamaban las células? Stenberg. Las células de red Stenberg. En el linfoma de Hodgkin, así es, las células en ojos de búho. Por eso se llama linfoma de Hodgkin, por la presencia de estas células. Doctor, una consulta. Bueno, Justo estoy tocando ese tema. dígame, doctor. ¿Esas células de red Stenberg son patognomónicas en el caso del linfoma de Hodgkin o hay otro tipo de patologías que pueden presentar? Hay otro tipo de patologías que también pueden tener células de red Stenberg, pero generalmente está asociado al linfoma de Hodgkin porque fue quien la describió. ¿Ya? Pero sí, hay otras patologías donde se puede encontrar células de red Stenberg, ¿ya? Porque se estudió otras causas, pero generalmente están asociadas o definidas como característica, no patognomónica, pero característica sí del linfoma de Hodgkin. En estos pacientes tenían un linfoma de Hodgkin en el cuello, tratada con radioterapia. Ya sabemos que la radioterapia utiliza rayos gamma, utiliza rayos X. Desde hace 2 días presenta espasmos musculares en miembros superiores e inferiores. Lo dijimos en clase. Signo de Trousseau y signo de Chvostek positivo. ¿Qué era signo de Trousseau y signo de Chvostek? El Trousseau es la contracción Hipocalcemia. espacial al percutir. Ok. Hipocalcemia. ¿Cuál era el Chvostek? Facial, estimulación facial. Carping, al usar el mango del... Muy bien. Y el Trousseau es la percusión del nervio facial, ¿no? ¿Correcto? Doctor, Chvostek es cara. El Chvostek es el nervio facial. Chvostek, percusión del nervio facial y se produce contractura del macetero
Y Trousseau es con el esfingomagnómetro, insuflamos y cometemos y formamos un espasmo a nivel carpal, ¿no? Chevostek y Trousseau. Al examen físico, signo de Chevostek y Trousseau, positivo, calcio sérico en 8. El valor normal del calcio, doctor, es más o menos es entre 8 y 10. Recuerden que el calcio generalmente puede estar asociado a proteínas, puede ser iónico y en forma de complejos. Lo dije en clase. ¿Cuál era la forma más frecuente? Iónico. Como calcio iónico. Y obviamente albúmina sérica normal. ¿Por qué te dicen albúmina sérica normal? Porque como un gran porcentaje también de calcio está unido a la albúmina, si hay alteración en la albúmina, te podría dar un falso positivo o una falsa hipocalcemia. No por déficit de calcio, sino por el problema de las proteínas. Entonces, por eso te pone albúmina normal. ¿Cuál sería tu presunción diagnóstica? Ajá. En un paciente con linfoma, radioterapia e hipocalcemia. ¿Hipotiroidismo sería? No interviene. No tiene clínica. No vamos a hacerlo con otro color para no perdernos. No tiene clínica de hipotiroidismo. ¿Hiperparatiroidismo? No. Si tuviéramos hiperparatiroidismo, más bien tendríamos Hipercalcemia. hipercalcemia, ¿no? Ya, no. Síndrome de hueso hambriento. ¿Qué será esa vaina? Puntitos. Pseudo hiperparatiroidismo iría con hipocalcemia. O hipercalcemia. Hipercalcemia. Hipertiroidismo tendrá que ver algo en este caso con el metabolismo del calcio. No. Entonces, por descarte nos queda el síndrome del hueso hambriento. Cuando un paciente tiene un linfoma, en este caso fue en cuello, y le diste radioterapia, ¿qué hiciste con las paratiroides? Las eliminaste, las 4. Porque la radioterapia no necesariamente es selectivo para la lesión cancerosa, sino destruiste todas las paratiroides. Entonces, al no haber paratiroides, ya no hay paratormona. Entonces, la paratormona, ¿cuál era la función de la paratormona? Sacar calcio del hueso, ¿sí o no? Incrementaba la resorción ósea con los osteoclastos. Entonces, como ya no hay paratormona, todo el hueso comienza a comerse el calcio. ¿Cómo se llama eso? Síndrome del hueso hambriento. ¿Se entendió? Ya está. Varón, esta no la voy a pasar por si acaso, ¿no? No la voy a subir. Varón de 22 años con antecedente de TBC, ya, TBC. Listo. Llega a emergencia por fiebre elevada, deshidratación, vómitos e hipotensión. Al examen presenta shock. Tu paciente está chocado. Hiperpigmentación en labios y pliegues cutáneos. Electrolitos séricos, hiponatremia. ¿Cuál es su presunción diagnóstica? Crisis renal. Obviamente. ¿Quién dijo Addison? Yo. A ver, doctor. Addison por el antecedente de tuberculosis, creo que también. Ya. Yo dije Lo que pasa es que porque hay antecedentes de esa tuberculosis y dentro de los antecedentes de un Addison es que
esa infección haya ido hacia la zona suprarrenal y se produzca lesiones de tipo celulares que Ya, miren, yo les entiendo a dónde quieren ir y está muy bien. Pero yo lo que quiero, y este es un mensaje para ustedes, para ya cuando sean internos, médicos, todo. No todo hipertiroidismo es un Graves ácido. No todo hipotiroidismo es un Hashimoto. No toda insuficiencia suprarrenal es Addison. ¿Me dejo entender? Si ustedes me dicen que es Addison porque se están dando cuenta de que no funciona la suprarrenal, están mal. Porque Addison es una adrenalitis autoinmune. Y si quieren ser un poco más específico, en el Addison tendrían que tener anticuerpos anti-21 hidroxilasa. ¿En alguna parte del caso te han puesto esto? No. Entonces, yo los entiendo, porque yo también decía eso. No, insuficiencia suprarrenal, Addison. No, hipertiroidismo, Graves, no es así. No confundan los términos. Que tu paciente pueda tener tuberculosis y lo más probable que tenga en Perú tuberculosis se haya diseminado y que haya tenido destrucción de la glándula suprarrenal y que haya tenido crisis suprarrenal por una tuberculosis suprarrenal, no es lo mismo a decir que tenga Addison. ¿Ya, doctores? Porque Graves Basedow tienes que tener anticuerpos TCI. Para que tengas Hashimoto, tienes que tener anticuerpos TPO. Para que tengas Addison, tienes que tener anticuerpos anti-21 hidroxilasa. Bueno, no todos tienen, pero al menos el 75% sí tienen anticuerpos. Entonces, a ese es el mensaje que quiero llegar. Si ustedes quieren decir Basedow, Hashimoto y Addison, esas patologías son autoinmunes. Lo que deberías decirme, tiene una insuficiencia suprarrenal por una causa secundaria. En este caso, fue la tuberculosis que destruyó la glándula suprarrenal, que es totalmente distinto a decirme enfermedad de Addison. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me dejé entender en esa parte? Sí, doctor. Ya, perfecto. Para que les quede claro, porque yo también cuando era alumno también me confundía y también decía Addison. Entonces, no es así. Entonces, obviamente, si tenemos la que tenemos, no tenemos aldosterona. No hay aldosterona. El paciente va a tener hipotensión. Tu paciente no tiene glucocorticoides de la zona glomerular, la zona fascicular, tampoco. ¿Qué va a tener? Va a tener pues deshidratación, vómitos, no va a responder al estrés, va a estar somnoliento, no tiene la hormona del estrés que es el cortisol. Y obviamente si no tiene andrógenos también va a tener patología androgénica dentro de la semiología clínica. Y obviamente, ¿qué les dije? ¿Por qué se hiperpigmentaban los pacientes con insuficiencia suprarrenal? Porque se estimulaba la Adrenocorticotropina. la adenocorticotropina, ya, incrementaba la ACTH como un tema de respuesta, pero esta ACTH formaba un complejo con la hormona estimulante de los melanocitos y el paciente se hiperpigmentaba. ¿Ya está? Listo. Entonces, esto es una emergencia endocrinológica, doctores. Es una emergencia endocrinológica, la crisis suprarrenal. Inmediatamente hay que ponerle corticoides. Inmediatamente. ¿Ya? Listo. Hidrocortisona, porque si no, no hay nada, pues no hay nada que lo proteja, no hay hormonas de estrés, corticoides, hidrocortisona. Y bueno, ahí puse una imagen de Addison.
¿Cuál de las siguientes entidades es menos probable, perdón, cuál de las siguientes entidades es menos probable como causante de la pérdida notable de peso? ¿El hipotiroidismo me baja de peso? Sí. Claro, los pacientes hipertiroideos son delgados incluso. ¿La tuberculosis pulmonar me hace bajar de peso? Sí. Hacen incluso síndrome consuntivo algunos, ¿no? ¿El SIDA me hace bajar de peso? Sí. Correcto. La diabetes mellitus, ni qué hablar. Y el síndrome de Cushing, obviamente, una de las características es que más bien incrementa el peso. Doctores, ¿cuándo yo hablo de un síndrome consuntivo? ¿Cómo yo defino un síndrome consuntivo? La pérdida mayor del 10%. El 10% corporal. ¿En cuánto tiempo? En un mes. 30 días. Cuando el paciente pierde el 10% del peso en al menos 30 días. Eso es síndrome consuntivo. Entonces el paciente dice, doctor, yo no sé qué tengo. En un mes se pesa 60 kilos, me he bajado 8 kilos en 20 días. Eso es síndrome consuntivo. Tienen que pensar en cáncer, tienen que pensar en VIH. ¿Ya? Y de ahí vas viendo la patología, también podría ser hipertiroidismo, podría ser tuberculosis. Pero en todo paciente que venga con síndrome consuntivo, piense en cáncer o VIH. ¿Ya? Tienen un catabolismo extremadamente exagerado. Mujer de 25 años, joven, talla 1,50, peso 80, fascia pletórica, hirsutismo. ¿Qué es el hirsutismo? Pelo excesivo. Incremento de la velocidad donde normalmente no hay, ¿no? Debilidad muscular proximal, presión arterial 160-100, o sea, está hipertensa, y glucosa en ayunas de 120. ¿El diagnóstico cuál sería? Síndrome de Cushing. ¿Cuál sería? Síndrome de Cushing. ¿Alguien dice lo contrario? Obviamente el exceso de cortisol o de corticoides incrementa el metabolismo para aumentar la producción de vellos en zonas donde normalmente no hay. El Cushing sí se caracteriza por tener debilidad a nivel de la musculatura proximal. El exceso de corticoides incluso es una causa secundaria de hipertensión arterial y obviamente está asociado a síndrome metabólico, glucosa alterada en ayunas, prediabetes, sobrepeso, aunque nos dice incluso, ¿no? Si sacamos 1,50 con 80, probablemente esté en obesidad, no lo he calculado, pero Grado 2, 35.1. obesidad grado 1 o 2 como mínimo debería estar, no lo he sacado, ¿no? Pero, y obviamente la fase pletórica es una fase característica en los pacientes con Cushing o cara también de luna llena, ¿no? Síndrome de enfermedad de Cushing. ¿Cuál es la principal causa de Cushing? Fármacos. Adenoma Teratogénico. es Exógeno. exógeno. La principal causa de que una persona esté con Cushing es exógena. Entonces, recuerden, doctores, dentro de la fisiología de los corticoides son pulsátiles y tienen un ritmo circadiano. Nosotros por eso es que damos corticoides en horarios establecidos. A veces vemos en consulta
Paciente que toma corticoide, toma corticoide. ¿Van a médico? No, señora, ¿sabe qué? A partir de mañana va a dejar de tomar. No, causan una crisis adrenal. Cuando un paciente toma corticoides de manera crónica, hay escalas para ir reduciendo poco a poco los niveles de corticoides. No se disminuyen de manera abrupta, no se cortan de manera abrupta, ¿ya? Hay que desescalar poco a poco. Mujer, ahora sí saquen, mujer con talla de 1,60 y 103 kilos. Su diagnóstico de obesidad es... Severa. Tiene ¿Seguro? 39.2 de IMC. ¿Cuánto sale de IMC? 39,2. 39,2. Entonces esto es fácil. Probablemente ya saben que no van a tener calculadora en su examen, así que ojalá no le pongan un IMC muy difícil. Entonces tenemos un paciente con obesidad grado 2 o severa. ¿Ya? Muy bien. Esto no hay nada que explicar en cuanto al índice de masa corporal. Ante el consumo asociado de atorvastatina y gemfibrosilo. Recuerden, la atorvastatina y gemfibrosilo son medicamentos hipolipemiantes. La atorvastatina generalmente está asociado, inhibe la HCGM-CoA reductasa, generalmente está asociada a la disminución de los niveles de colesterol, y los fibratos, como el gemfibrosilo, está asociado a los niveles de triglicéridos. En este caso, le están dando consumo asociado de estatinas con fibratos. Se desencadena una clínica de mialgias. ¿Qué examen solicitaría de preferencia? ¿Doctores? CPK y creatinina. ¿Perdón? El CPK y la creatinina. ¿Por qué, doctor? Por las mialgias podría haber compromiso a nivel muscular. Las estatinas y los fibratos son fármacos que justamente uno de los eventos adversos es la presencia de mialgias, ¿ya? Y esto recuérdenos siempre, doctores. Mire, este es un mensajito también para que lo tengan en su consulta. Cuando ustedes sean ya médicos, van a pedir perfil lipídico. Y cuando ustedes pidan su perfil lipídico completo y fraccionado, así se pide, no me pidan colesterol total, se pide perfil lipídico completo y alterado. Entonces ustedes van a tener, doctor, tengo LDL en 150, o ya, colesterol total en 270, y el triglicérido, que debería ser menos de 150, me ha salido en 220. ¿Qué hago? Si yo te he dicho que la atorvastatina es para estatinas y el gemfibrosilo es para triglicéridos. ¿Qué hacen? ¿Alguien sabe? ¿Qué harían? O le dan, pues, justamente atorvastatina con gemfibrosilo. Ya, les digo. Lo que nosotros buscamos primero, doctores, es disminuir riesgo cardiovascular. ¿Y quién me da riesgo cardiovascular? ¿Los triglicéridos o el colesterol malo? Colesterol. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es disminuir colesterol malo. Por lo tanto, si yo tengo un cuadro de dislipidemia mixta, yo lo que tengo que hacer es iniciar estatinas y probablemente recomendar dieta. Eso es lo que tengo que hacer. Disminuir todo lo que sea consumo de carbohidratos. Doctor,
Y la recurrencia de estatinas con fibratos realmente me causa mucha destrucción muscular, mucha mialgia. No. Los casos que se ven de destrucción muscular o mialgias con esta combinación es muy baja, pero cuando el paciente creo que oscila en el 0.5 y al 1%, pero cuando se da sí es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque hay mucha destrucción muscular, y si hay mucha destrucción muscular en la parte renal que vimos, ¿qué podía pasar cuando se liberaba mucha creatinina fosfoquinasa? ¿Qué podía pasar? Necrosis tubular aguda. Necrosis tubular aguda, tu paciente puede terminar en diálisis de emergencia por esta combinación farmacológica. Doctor, usted como cardiólogo, ¿qué dice en las guías de cardiología? En todo caso, ¿se puede utilizar? Sí, pero generalmente hay combinaciones especiales, tanto de estatinas como de fibratos, en el cual tienen menor riesgo menor riesgo de complicaciones. Por ejemplo, una de las combinaciones que utilizamos acá en Perú para este tipo de dislipidemia mixta es simvastatina con fenofibrato, por ejemplo. Simvastatina de 20 con fenofibrato de 160 es una de las combinaciones que más usamos cuando hay cuadros de dislipidemia mixta y no tenemos tanto riesgo cardiovascular. Incluso si ustedes revisan clases de recomendación 2B, o sea que no necesariamente tenemos que darlo. En resumen, para ustedes, doctores, cuando tengan dislipidemia mixta de este tipo, lo que tienen que dar inicialmente es atorvastatina de 40 miligramos y bastante dieta, ¿ya? Para que de repente en alguno de esos pacientes no puedan venir con mialgias o con alguna complicación de la asociación de estos dos fármacos, ¿ya? Y por eso es que todo paciente que diga, doctor, me duelen los músculos, ya no puedo más, estoy mal, incluso ya no estoy orinando, inmediatamente CPK, que es la creatinina fosfoquinasa, proteína liberada a nivel muscular, y los niveles de creatinina. ¿Listo? ¿Ya? Continuamos. Pregunta facilita de fisiología. Como ya ustedes ya saben, si el nivel de calcio baja a nivel sérico, ¿qué se produce? Si el nivel de calcio sérico baja, ¿qué se produce? Elevación de la paratormona. Obviamente, elevación de la paratormona, estimulación de osteoclastos e incremento de la resorción ósea. ¿Correcto? ¿Para qué? Para incrementar el calcio sérico. ¿Está bien? Elevación de la paratormona para estimular osteoclastos, para incrementar la resorción ósea y incrementar el calcio sérico. Listo. Pregunta facilita. Y la pregunta que les hice, ¿cuántas hormonas paratiroideas hay? No sabían. ¿O dónde estaban ubicadas? Acá están, doctores. Dos superiores, dos inferiores en la parte posterior de la tiroides. ¿Ya? Varón de 28 años de edad presenta episodios de cefalea, diaforesis y palpitaciones. Cefalea, diaforesis y palpitaciones. Desde hace 6 meses. Joven, 28 años. Niega uso de drogas. Historia familiar de hipertensión arterial. Vamos a sacar esto para ir a la computadora. Y antecedente familiar de hipertensión arterial. Paciente joven con antecedente familiar y al examen físico le encontramos una presión arterial de 180/150. 28 años, joven. Resto de examen semiológicamente normal. ¿Cuál sería la presunción diagnóstica? Feocromocitoma. ¿Por qué, doctora?
porque, o sea, estimula lo que es, en este caso, mayor liberación de, en este caso, de corticoides, creo, y esto genera de que hayan, De corticoides. Colamina. no, Catecolaminas. catecolaminas. Colamina, eso trabajo con Y el- eso A ver. con la dieta. Reinas. ¿Cómo enfocar esta pregunta? Estamos en un paciente joven, hipertenso y con historia familiar de hipertensión. Entonces, si hablamos de hipertensión, la principal causa de hipertensión, ¿cuál sería? La La esencial. principal es idiopática asociada a un tema de arterioesclerosis. O sea, en los abuelitos, en nuestros abuelitos, en nuestros papás, la hipertensión es idiopática porque hay cierto componente de arteriosclerosis, o sea, ya la túnica media ya perdió su flexibilidad, ya perdió su elasticidad, perdón. Entonces se vuelven más rígidas y al tener más rígidas tenemos más resistencia y al tener más resistencia tenemos hipertensión, mayor trabajo cardíaco. ¿Está bien? Listo, hasta ahí estamos bien. Pero eso, ¿por qué pasaría en una persona joven de 28 años? Es por eso que la hipertensión en jóvenes generalmente son causas secundarias. Y dentro de las causas secundarias, uno, tienes que descartar estenosis de arteria renal, patologías endocrinas como descartar feocromocitoma. Entonces, acá no me habla nada de la parte renal. Y 3, sustancias exógenas, drogas, pacientes que consumen cocaína, por ejemplo. Pacientes que consumen cocaína tienen hipertensión arterial. No, y por eso nos aclaran, niega uso de drogas. No nos hablan nada de la parte renal. Entonces, lo más probable es que este paciente con historia familiar tenga un feocromocitoma. Doctor, pero usted nos dijo que los pacientes que consumían corticoides también también hacen hipertensión, por supuesto. Doctor, entonces, ¿por qué no podría ser Cushing? Me hablan algo de que la principal causa de Cushing es iatrogénica, me habla algo de consumo de drogas o me habla algo de automedicación. No me dicen nada de eso. Entonces, lo más frecuente en este caso sea un feocromocitoma. Y como es un feocromocitoma, dijimos que lo que teníamos que pedir es una TAP abdominal para ver glándula suprarrenal y verificar tumoración. Doctor, confirmado, sí se ve que hay una tumoración a nivel suprarrenal. Entonces, probablemente sea un tumor secretor de catecolaminas, hormonas derivadas de las aminas. Entonces, ¿cuál era el metabolito final de los pacientes de las catecolaminas para establecer diagnóstico? Metanefrina. Metanefrina. Sí, las metanefrinas. Metanefrinas en orina. ¿Ya? Listo. Muy bien, doctores. Pregunta fácil, regalada. ¿Cuál es la causa más frecuente del síndrome de Cushing? Ya lo dijimos. Uso antiinflamatorio. ¿Cuál es Iatrogénico. la causa más frecuente del síndrome de Cushing? Es iatrogénico. Muy bien, excelente. ¿Quién se encarga de inhibir la secreción de GH y de la prolactina respectivamente? A ver, ¿cómo se llamaba el inhibidor de la GH? ¿Quién inhibía la GH? Somatostatina. Somatostatina. ¿Y quién inhibía la prolactina? El Dopamina. inhibidor de prolactina, ¿qué era? Dopamina. Dopamina. Ok. Que es uno de los pocos que tiene feedback negativo, ¿no? Somatostatina y dopamina.
Recordar que la carbegolina y la bromocriptina son agonistas de los receptores de dopamina, es por eso que se le da a los pacientes que tienen galactorrea, ¿no? Pero específicamente hay que tratar el adenoma. Para ir acabando, creo son 20 preguntas. ¿Cuál es el lugar de metástasis más frecuente en un cáncer papilar de tiroides a distancia? ¿Lugar más frecuente de metástasis de tiroides? Pulmón. Pulmón. El pulmón es el lugar más frecuente de tiroides. ¿Ya? Yo lo que quiero que recuerden acá. ¿Cuál es el tumor cerebral más frecuente en adultos? Craniofaringioma. No, maligno. Neurosarcoma. El tumor más frecuente es el astrocitoma. Y el astrocitoma tiene 4 niveles o 4 clasificaciones. Yo lo único que recuerden es esto. El astrocitoma es el más frecuente, ¿ya? De los tumores malignos en etapa adulta. 1, 2, 3, 4. Si quieren se los digo, pero yo el que quiero que recuerden que de los 4, el más frecuente es el 4, el glioblastoma multiforme. Y lamentablemente es el más frecuente y es el más maligno. Hablando de tumores. Ya eso sí hay que recordarlo por si se me pasa más adelante. Si no quieren buscar, les digo, el astrocitoma pilocítico, difuso y anaplásico. Pero el más frecuente es el glioblastoma multiforme, ya dentro de los tumores malignos cerebrales primarios, obviamente de los astrocitos, ¿ya? El craniofaringioma es benigno, ¿ya? Última pregunta, doctores, de su repaso de endocrinología, para cerrar y poder descansar un poco, que me duele el cuello. ¿A qué nivel se produce la aldosterona? Sorpréndame, por favor, que ya están un poco más en básicas. Glomerular. Capa glomerular. Lo hemos repetido 100 veces en clases, ya es imposible que fallen. Y bueno, es la capa glomerular. Ahí están las alternativas, y lo están grabando para que las revisen. Y bueno, uy, están buscando. Listo. Un segundito. Vamos a salir acá. Descartar. Vamos a hacer zoom. Dejar de compartir pantalla. Listo, doctores. Muy bien. ¿Alguna eventualidad? ¿Algún comentario? ¿Está mal? ¿Está peor? ¿Distinto? Para el próximo repaso, como ustedes digan. ¿Alguna sugerencia? ¿Todo bien? Muy bien, doctores. Los dejo descansar entonces. Que les vaya bien, estudien bastante. Ya nos vemos el día viernes de manera virtual. Gracias, doctor. ¿Puede comentar algo usted, Y la anécdota. anécdota? Ya, ok. Voy a dejar de grabar. Pero los que se quieran quedar nomás. Cuando llegue internet. ¿Ya dejé? No, no estoy grabando todavía. Y ya está. Ya mira, yo cuando era interno, me acuerdo que estaba de guardia en ginecología y llegó una señora de más o menos, yo, si es que no estoy mal, unos 45 o 50 años, ¿ya? Y venía por sangrado. Y venía acompañado de sus hijos, ya, sus hijos mayores, ya, sus hijos que tendrán, pues,
que 29, 30 años, eran dos. Si llevaban 2 años de nada, así de diferencia. Y venían porque hace poquito había muerto su papá. Y creo que su papá no había muerto ni hace 10 meses, algo así me acuerdo que me comentaron. Y la señora venía por sangrado a ginecología. Entonces, en esos momentos, pues, si viene por sangrado una señora mayor, con hijos grandes, se murió el esposo, pues tú lo primero que piensas, no hay un cáncer de cervix, hay un cáncer de pecho, esas cosas, pues, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento no hice tacto yo, tuve que llamar a mi asistente porque ya uno comienza a desarrollar ciertas cosas que te hacen dudar, ¿no? Te hace ser un poco más perspicaz y eso poco a poco con el tiempo lo van desarrollando. No, que yo no puedo estar embarazada, que como si mi esposo acaba de morir, sus hijos no lo podían creer, nada. La cosa es que le hacemos tacto, bueno, la doctora le hace tacto, y saca ya un feto de por lo menos, qué sé yo, 5 meses. O sea, ya la señora lo que había pasado era, se había provocado un aborto. Y había venido abortando, ¿no? Había venido abortando y había mentido diciendo de que era simplemente un sangrado y que cómo era posible, que no sabía cómo, si su esposo acababa de fallecer, sus hijos mayores no lo podían creer, todo un escándalo. Entonces, toda mujer que cuando llegue a sus consultas, doctores, y tenga el antecedente de amenorrea, piensen en embarazo. No se guíen por la edad, no se guíen por otras. A veces hay un mensaje que dice, en medicina, ¿no? Piensa mal y acertarás. Así que ese era nada más, doctores. Hasta ahorita nunca me voy a olvidar de ese caso. Nunca, porque fue increíble. El señor tenía como 45, 50 años. Con el esposo fallecido y los hijos de 20, 30 años ahí acostados. Entonces, siempre piensen en embarazo. ¿Ya? Listo, doctores. Cuídense bastante. Nos estamos viendo. Suerte. Nos vemos el viernes. Chao, chao. Virtual, por favor. Virtual. Ya informé que va a ser virtual. A la misma hora de siempre. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Doctor, una consulta. ¿La clase se ha quedado grabada o se suben las diapositivas o cómo podríamos revisar las No, preguntas? le he grabado. Debe estar ahí en el Y chat. lo que pasa es que como es para 12º y 11º, entonces se queda guardado para los dos en el Blackboard. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Si no, Depende, doctor, dónde creó la sala. Si Ah, pueden. lo creé en el 11, pero si no, copio el link para ponerlo en el 12. Creo que eso sí se puede hacer. Sí, cierto. Claro, genial, doctor. Ahorita lo hago antes de cerrar todo. Ya, listo, doctores, nos vemos. Que se mucho Hasta calor. luego, doctor. No, doctor. Eso es lo, doctor. Cuídense, chau, chau.